Muy buenos días. Buenos días. Estoy probando sonido y saludándolos al mismo tiempo. Sí, estoy que les hablo a ese muchacho que está ahí. Está escuchando al papá y ya se puso activo. Me alegra nuevamente poder saludarlos a todos ustedes. Estaba contando ahorita las caras que alcanzaba a ver, bueno, o los tapabocas, porque ahora no cuenta son los tapabocas. Y el Señor ha sido pues tan bueno poder contar con todos ustedes aquí en este día. Y siempre digo, son tantas caras nuevas que hay, que será el día cuando los que no han podido asistir por X o Y circunstancias, o que vienen y hay un día que no pueden porque hay alguna situación de salud, un viaje imprevisto. ¿Será que el Señor de pronto nos dará un piso más? De pronto sacamos al vecino que vive al lado, lo desterramos de su casa, que por cierto es Jonathan, tumbamos esas paredes y nos pasaremos para aquel lado. Él estará muy contento de tenernos en su casa. Él es feliz atendiendo y compartiendo con nosotros. El Señor ha sido tan bueno que nos permite tener diferentes generaciones aquí reunidos, ¿no? Unos más jóvenes que otros, todos jóvenes, pero unos más jóvenes que otros. Y aquí estamos por la providencia de Él, reunidos en esta mañana. De las cosas que decía Gilberto, me gustaba mucho y siempre intento pues recordarnos eso. Y era, de manera personal, era una de las cosas que más extrañé cuando mis sermones eran virtuales y era este espacio de oración antes de la predicación. El Señor resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y verdad, de venir delante de ustedes y delante de Él, abrir su palabra y tratar de exponer lo que Él dice, entendiendo que hay una responsabilidad en la forma que tengo para hacerles entender a ustedes estas verdades. Que se puedan aplicar al corazón es una obra del Espíritu Santo, pero soy responsable de hacerles entender, buscar los medios. Eso siempre genera temor en mi corazón. Intentamos imitar a Pablo cuando Pablo decía, oren por mí para que yo pueda hablar con denuedo la verdad del Evangelio. Cuando ustedes oran por la persona que va a predicar, están ayudando a que verdaderamente este momento tenga un significado real y importante. Por eso nosotros como iglesia local y ustedes en su casa también valoramos mucho la oración. Somos una iglesia que depende completamente del Señor. Hace unos cuantos años atrás, la gran mayoría no tenían todavía planes de nacer, quizás otros ya existían. En el año 1965 se estrenó una película que se tituló La historia más extraordinaria jamás contada. Una película que salió al mercado. Fue nominada a 5 premios Oscar, entre vestuario, creo que como mejor película también. Tuvo 5 nominaciones, no recuerdo cuántas ganó, pero para su época eso fue algo épico, tener tantas nominaciones. Y la trama de la película era la historia del Evangelio. Fue las primeras películas cristianas quizás que salieron a la luz pública. La historia más extraordinaria jamás contada. Y eso me recuerda, y quizás ustedes empiezan a acordarse, que hace unos, más de un año atrás, había empezado a predicar el Evangelio de Lucas, versículo a versículo, teniendo el deseo en mi corazón de poder transmitir esa historia más extraordinaria de la humanidad, pero no jamás contada, porque ustedes la conocen, yo la conozco. Pero sí tomé esa referencia de ese título para título general de esta serie, porque considero que la historia más extraordinaria a la que la humanidad puede llegar a conocer, profundizar, estudiar, contarse el uno al otro, es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y por la misericordia de Dios, después de un largo año, después de predicar en diferentes temas, y no abandonando pues también la predicación temática, expositiva, pero temática, he decidido en dependencia de Él volver otra vez al Evangelio de Lucas. Y en la mañana de hoy tengo una gran tarea que ya les diré cuál es. Vamos entonces a ir a Lucas. Vamos a leer los 4 primeros versículos. Pero nuestro sermón del día de hoy no son de estos 4 primeros versículos. Nuestro sermón de hoy son de 132 versículos. Eso suena extraño. No se preocupen que si se quedan dormidos, haremos como Pablo cuando el joven se quedó dormido. Después de la larga predicación de Pablo, se cayó, él muere, desciende donde se encontraba y oraron por él y él resucitó. Si usted se cae de su silla, se da un golpe en la cabeza, la iglesia va a orar por usted.
después de la predicación de 132 versículos. Y confiamos que el Señor le traiga a la vida. Ahí estando en el Evangelio de Lucas, vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 1. Los primeros 4 versículos del capítulo 1. Yo lo voy a leer desde la versión Reina Valera 1960. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, Padre, hemos dicho en esta mañana que esta iglesia es una iglesia que depende de ti, Señor. Por eso nos encanta orar en cada momento, en cada tiempo, Señor. Vamos a iniciar el sermón, vamos a iniciar el culto y oramos. Vamos a iniciar las alabanzas, oramos. En medio de ellas, oramos. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, oramos. Oramos por las ofrendas. Oramos antes del sermón, oramos después del sermón, Señor. Queremos que esta iglesia esté bañada de oración, Señor, porque nuestro corazón debe comprender que tenemos dependencia de ti, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Por eso, después de leer estos 4 versículos, quiero pedirte a ti, Padre amado, que me ayudes en esta tarea de exponerles a mis hermanos el inicio de estos 2 capítulos de Lucas, Señor. Padre, Señor, no hay una cualidad por la cual sea merecedor de estar parado aquí al frente. Todo lo contrario, tu palabra nos enseña y veremos en esta mañana que de personas ordinarias tú has hecho cosas extraordinarias, porque tú eres un Dios poderoso, Señor, un Dios que obra con gracia, un Dios de los imposibles, Señor. Por eso oramos a ti para que nuestra mente y nuestro corazón sea renovado a medida que vamos estudiando tu palabra. Por eso oramos a ti para que seamos transformados, que no seamos las mismas personas al salir de esta casa que al igual que cuando llegamos, Señor. Oh Dios, tú tienes el poder para traer los muertos a la vida, dar vida a aquellos que estamos muertos espiritualmente, Señor. Aviva los corazones que se encuentran en esta mañana, en esta casa y a los que están en la transmisión desde sus hogares, Señor. Padre amado, Señor, dependemos de ti. Amén y amén. Cuando cantábamos en la segunda canción, Soberano Salvador, dice al inicio, y no lo voy a tararear porque ustedes ya, los que llevan tiempo aquí, saben que la música y yo vamos por caminos distintos. Al inicio dice, puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Ese es uno de los objetivos que tengo en esta mañana al exponer la palabra de Dios. Que ustedes puedan escuchar la voz de Cristo y que ustedes puedan responder a ese llamado al iniciar, y no solamente hoy, sino al estudiar todo el Evangelio de Lucas. ¿Y por qué algunos se preguntan, va a predicar acerca de los 2 capítulos? Porque como les mencioné, ya tiempo atrás había iniciado esta serie. Y revisando los apuntes, fueron entre 18 y 20 sermones que pude compartir, por la gracia de Dios, entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero no deseo continuar a partir del capítulo 3, que fue donde quedamos, sin poderles a los demás compartir lo que este libro dice. Y es fundamental, van a ver, es una maravillosa historia. Muchos de ustedes recuerdan, quizás se están acordando, o ustedes en su casa, tantas cosas que aprendimos de estos capítulos. No quiero, y les decía que tenía un rato esta mañana, venir a hacer un comentario de los versículos. No quiero, pues obviamente, hacerlo en el tiempo adecuado. Quiero predicarles un sermón de la palabra de Dios. Pero el reto es hacerlo de 2 capítulos. Dios bendiga el esfuerzo que intentaré hacer y esperemos que pueda ser de beneficio para ustedes y que pueda ser sobre todas las cosas de glorificación para Dios. Como son 2 capítulos, entenderán que no voy a leer todos los versículos, pero sí va a requerir, uno, que ustedes en sus casas puedan repasar y leerlo todo. 2, ahí en esta mañana, el día de hoy, lo iré llevando por varios versículos. Sea que tengan la Biblia en digital, sea que tengan la Biblia en físico, los voy a animar a que a medida que vayamos estudiando, vayan leyendo los versículos. Nos vamos a mover de un lado hacia el otro a lo largo de estos capítulos.
Como ya saben, esta serie de sermones tiene como título La historia más extraordinaria jamás contada. Sobre todo no porque no haya sido contada nunca, sino que considero la historia más grande de la humanidad y como iglesia local nunca hemos estudiado completo un evangelio. Entonces ahí está el jamás contada. Y esta historia nos damos cuenta que el autor que la relata, inspirado por el Espíritu Santo, es Lucas, el fiel compañero del apóstol Pablo. Lucas, que también es el autor de otro libro del Nuevo Testamento, algunos de ustedes ya saben, ¿verdad? El libro de Hechos, que a partir del capítulo 13 o 16 en el libro de Hechos, siempre se refieren las historias a nosotros. Los viajes misioneros de Pablo, Lucas los estaba acompañando. Y quise leer los primeros 4 versículos, porque en el momento que decidí compartir esta serie, me identifiqué con la intención que Lucas tenía en su corazón. En aquel entonces todavía no había sido oficializado como pastor, pero tenía ese deseo en mi corazón, que al igual que como Lucas lo quiso hacer con Teófilo, yo lo quería hacer con la iglesia. Esas verdades que Lucas dice, y nos dimos cuenta, ¿no? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, son hechos reales que te voy a contar, Teófilo. Tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Quiénes vieron el ministerio terrenal del Señor Jesucristo y fueron ministros de la palabra? Los apóstoles. Entonces Lucas dice, ya fuimos instruidos por los apóstoles, pero a mí me ha parecido, versículo 3, que después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Yo quise hacer un trabajo de un historiador, yo quise hacer el trabajo de un académico, yo quise hacer el trabajo de resumir, condensarte, explicarte sistemáticamente las historias que son ciertísimas, que los apóstoles nos instruyeron a nosotros. Pero ¿cuál es mi objetivo? Le dice Lucas a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese es mi deseo también con ustedes. Podamos estudiar todo el Evangelio según Lucas, o el Evangelio de Jesucristo escrito por Lucas, con la intención que las verdades que ustedes ya conocen puedan ver que son ciertísimamente ciertas, como decía el Señor Jesucristo también, para que sepamos cuál es la verdad de ella en la que hemos sido instruidos. Quizás muchos de ustedes conocen lo que es el Evangelio, y espero que así sea, pero quizás hemos pasado detalles a no hacer una lectura tan minuciosa de los Evangelios. No es una carrera de 100 metros, más bien es una maratón. A lo largo de estas series de sermones, a lo que terminaba un capítulo, volvía a algún sermón temático, predicaba algo en el Antiguo Testamento. Es posible que antes de terminar un capítulo también predique sobre algún otro tema relevante para la iglesia. Pero es mi deseo volver otra vez a compartir con ustedes. Y en estos 4 versículos podemos conocer algo de nuestro personaje que nos introduce a la historia del Señor Jesucristo. Sabemos que Lucas es conocido como ¿qué? Como el médico. Él da unos detalles importantes en este evangelio, como en el momento de que nuestro amado Jesús, estando en Getsemaní, de la angustia que se tenía, sudó sangre. Da unos detalles específicos también acerca del sufrimiento, acerca de emociones o sensaciones físicas como el hambre, como la sed. Da unos detalles que los otros autores de los evangelios no dan. También podemos ver de Lucas algo, que es un historiador. Cuando él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, es un académico. Y estos primeros 4 versículos, Lucas los escribe en el griego histórico, el griego académico, el griego intelectual. Y a partir del versículo 5 en adelante, Lucas los escribe en el griego koiné, que era el griego común, el griego de la calle, lo que la gente hablaba normalmente, no era un lenguaje refinado. Y yo creo que eso nos da como una idea, ¿no? Lucas está intentando decir, yo no deseo que ustedes fijen sus ojos en mí, como que puedan ver un documento con la suficiente academia que miren a mí. Sí, escribo los primeros versículos o la primera parte para que sepan que es un trabajo académico, la historia que estoy contando, pero les hablo en un lenguaje que ustedes puedan comprenderme. Y de eso se trata el Evangelio, ¿no? Hacer que pueda ser comprendido para ustedes y para mí. Y esa es la intención que también tengo en mi corazón, al igual que Lucas.
Además de médico, además de historiador, él es un gran teólogo. Quizás no dice como Mateo, quizás no dice como dice el Antiguo Testamento, como dicen los profetas, quizás no dice eso. Ustedes recuerdan el Evangelio según Mateo, donde él dice, ya casi. Ustedes recuerdan en el Evangelio de Mateo cuando él dice, así como dijeron los profetas. Constantemente Mateo explícitamente nos trae las profecías que se hicieron sobre el Señor Jesucristo. Mientras que Lucas lo hace implícitamente. Lucas nos va a dar muchas referencias de teología, de doctrina, pero no tan forma evidente. Y lo podemos ver y lo iremos viendo en esta mañana. Y además de eso, Lucas es un pastor. Lucas tiene propósitos pastorales en su corazón al momento de hacer esta redacción. Y con este personaje, eso fue el primer sermón de la serie, con este personaje, Lucas, siendo un gran historiador, nos lleva entonces a darnos el momento específico en la historia de la humanidad donde suceden los hechos. Hubo en los días de Herodes. Lucas no hace su narración y la deja en el aire, sino que lo sitúa en un momento específico de la humanidad, un momento histórico. ¿Sabían ustedes que tu fe es un suceso histórico? ¿No es una fe ciega? Fue en los días de Herodes, rey de Judea, personaje que ustedes y yo recordamos, ¿no? Aunque hizo grandes avances en la comunidad, construyó carreteras, construyó unos anfiteatros, hizo ciertas cosas. Fue un personaje sanguinario, asesinando a sus hijos, su esposa, su cuñado, creo que a la suegra también lo asesinó. Y ya cuando él sabía que iba a morir, encerró a los nobles judíos para que en el momento, y dejó la orden, cuando yo muera porque estaba enfermo, van a asesinar a estos nobles judíos. Y así en la ciudad haya un luto. No van a hacer luto por mí porque yo he sido un mal gobernador, pero por lo menos había un luto en la ciudad. Imaginen el grado de su corazón, de ser sanguinario. Y quizás lo que más recordamos, ¿no? El mandar a asesinar a todos los niños porque le dijeron que había nacido un rey. Ese es el personaje que nos dice el historiador Lucas, en el que se desarrolla la historia. Y aquí Lucas, en el primer capítulo, Lucas nos muestra a dos parejas de esposos. Una pareja joven y una pareja anciana. Esta pareja joven, José y María, y la pareja anciana, si se alcanzan a acordar, Zacarías y su esposa Elizabeth. Que durante los sermones siempre, ahora lo pienso, siempre decía Elizabeth, no sé por qué, pero es Zacarías y Elizabeth, una pareja de edad, y José y María. Y lo que hace Lucas al hacer su narración, como en una película, va mostrando una escena de uno, una escena del otro, una parte del uno, otra parte del otro. Llega un momento donde los encuentra y hace como un desarrollo del contenido que él tiene. Y en la primera escena, que podemos ver de los versículos 5 al versículo 25, vemos la pareja de más edad, a Zacarías y Elizabeth. Luego, en los versículos 26 al versículo 38, vemos a la segunda pareja, a la pareja más joven. Y lo que vamos a hacer es hacer una serie de comparaciones, unas similitudes y unas diferencias que Lucas en su narración quiere que podamos ver. Lo primero es la diferencia en edad, ¿no? Zacarías y Elizabeth son personas de edad. Miren la descripción que hace Lucas acerca de nuestros personajes en el versículo 6. Bueno, en el versículo 5 nos dice que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías. Recuerden que los sacerdotes se subdividieron en 24 grupos. Y los sacerdotes servían únicamente 2 semanas en el año calendario, porque eran tantos que intentaban rotarlos en su servicio. Y dentro de la clase que tú pertenecías, en este caso Zacarías, a la clase de Abías, se echaban suertes para que pudieras de pronto hacer las ofrendas del incienso y hacer otro tipo de ofrendas. De lo contrario, tú estabas sacrificando animales por durante 2 semanas al año, todos los sacrificios que se llevaban al templo y se hacían. En ese momento habían alrededor de unos 18,000 sacerdotes. Uno más del montón. Incluso la Biblia de las Américas lo dice un cierto sacerdote.
no hay nada específico, no hay nada relevante en Zacarías. Era uno más de los que servía, uno más de los 18,000 que había en la época, que hacía su trabajo 2 veces al año o 2 semanas al año y de resto servía a su comunidad, enseñaba las escrituras. Y tenía una esposa que se llamaba Elizabeth. Dice el versículo 6 que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí está, son ancianos y nunca habían podido tener hijos. Y ya a esa edad, mucho menos, era difícil, era imposible tener hijos. Y luego nos pasamos a nuestra pareja más joven, ¿no? Que podemos verlo a partir del versículo 26, cuando entra en escena el ángel Gabriel en una ciudad de Galilea llamada Nazaret la ciudad, y visita a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, que era de la casa de David, descendiente del linaje de David. Y el nombre de la virgen era ¿quién? María. Era María. Y en medio de esta historia que ustedes ya conocen, ¿no? El ángel le anuncia, luego de decirle no temas, en el versículo 30, le dice en el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En el versículo 34, María le dice, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, es decir, no he tenido una relación sexual. Soy una virgen, como se ha descrito en eso. Aquí vemos una semejanza, ¿no? Es imposible para los ancianos tener hijos por la condición de esterilidad de Elizabeth, y ya por su edad, y es imposible para los jóvenes, en este caso para María, concebir un bebé, porque aunque estaba desposada, no había conocido varón. ¿Recuerdan lo que aprendíamos de cómo era la cultura matrimonial del pueblo judío? El matrimonio se celebraban en ¿cuántas etapas? 3 etapas. De los padres haciendo un diálogo, una presentación entre los hijos, donde se hacía un compromiso como muy parecido a entregar los anillos. A partir de ese momento, en ese compromiso ya tú eras una mujer desposada. Y al año se hacía la celebración matrimonial. Durante ese año el joven preparaba donde se iba a llevar a su esposa, pero durante ese año, aunque ya era su esposa, no habían consumado el matrimonio. Entonces es en ese momento de la vida de María y de José. Edades tradicionales para casarse en esa época, los jóvenes entre 17 y 19 años y las mujeres entre 14 y 16 años. Estas son las edades de María y de José, de Zacarías y de Elizabeth. Si la Biblia, que normalmente las edades son de 80, 90 años, dicen que son de muy avanzada edad, podemos pensar que la doncella Elizabeth tenía por ahí unos 85 años y quizás Zacarías unos 90 y tantos o un poco más. Y aquí están estas dos familias con una disyuntiva, un anuncio que hace el ángel. Por ejemplo, en Zacarías se le aparece cuando él estaba haciendo su ejercicio sacerdotal. Nos devolvemos al versículo 8. Y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Como les decía, cada subclase de sacerdotes, que eran tantos, para poder servir, en suerte echaban para ver quién hacía el servicio. Y estando en ese momento, nos dice el versículo 11, que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías tuvo temor. Y aquí una de las frases que se repiten a lo largo de los 2 primeros capítulos: el saludo del ángel. Los ángeles, en este caso Gabriel, siempre saludaban de la misma manera. Y es: no temas. Miren el versículo 13, es lo que el ángel le dice a Zacarías. No temas. ¿Qué le dijo el ángel a María? No temas. ¿Qué le dijo el ángel a los pastores cuando se le aparece después del capítulo 2? No teman. Cada vez, siendo el ángel una representación divina, que había una revelación por parte de ellos a la humanidad, ¿cómo respondió el ser humano? Con temor, con temor. Les daba temor. Por eso el ángel decía: no tengas temor, yo vengo con este propósito.
Pero hoy en día muchos se jactan de decir, Dios se me apareció, tuve un encuentro visible con Dios, un ángel me apareció y me habló y pudimos cara a cara poder conversar. No, la respuesta según las Escrituras, que cuando esto sucedía era miedo, y no porque era una figura extraña la que se le aparecía, que al ser una representación divina había un carácter santo que infundía temor reverente en el corazón de las personas. ¿Y cuál fue el anuncio o con qué propósito se le apareció el ángel? Le dice Zacarías en el versículo 13, el ángel a Zacarías en el versículo 13: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Otra característica en común: el mismo ángel se les aparece a las dos parejas. Les hace un anuncio ¿de quién? De un hijo. En el caso de la pareja más anciana, ¿cómo se va a llamar el hijo? Juan. Y ya me imagino que ustedes van relacionando quién es ese Juan, ¿no? Juan el Bautista. El ángel se les aparece a María y José y les dice que les van a concebir o que va a concebir un hijo. Aquí no vemos que se le aparece a José, pero en el relato paralelo, en Mateo capítulo 1, versículo 21, donde se dice que José era un varón justo, el ángel aparece a José y le dice: no tengas temor, ella no te fue infiel, no la dejes, no hagas así. Ella va a concebir por el Espíritu Santo y le pondrás a ese hijo Jesús también. ¡Wow! Hasta aquí vamos entonces, algunas similitudes y otras diferencias, ¿cierto? Aquí podemos notar otra diferencia, la respuesta de Zacarías al anuncio del ángel y la respuesta de María al anuncio del ángel. La respuesta de Zacarías al anuncio del ángel, versículo 18: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. La respuesta de María en el versículo 34: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Parecen como iguales, pero no lo son. ¿Cómo sabemos que son distintas las respuestas? No es incredulidad en ambos casos, solo en uno, por la respuesta del ángel, por el accionar del ángel. Zacarías pregunta desde la incredulidad: yo soy viejo, esto es imposible. María responde desde la credibilidad: yo creo, pero no sé cómo va a pasar. O sea, me gustaría como poder comprender más. ¿Y cómo sabemos que Zacarías fue incrédulo? Miren la respuesta del ángel en el versículo 19: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Juicio de Dios castigando la incredulidad de Zacarías. No lo privó de la bendición, pero aplicó una disciplina momentánea. Imagínense ustedes esa noticia: se me va a conceder un hijo que va a tener un hijo que va a tener un valor impresionante en la historia de la humanidad, porque incluso en el versículo 15 dice: porque será grande delante de Dios. Después de tantos años de no poder ser padre, y si te castiga haciéndote mudo. Ustedes se imaginan a Zacarías a salir de ahí, intentando hacer letreros, intentando en un tablerito escribir. ¿Por qué? Por la incredulidad. No es la primera vez que Dios castiga la incredulidad en los creyentes. Un ejemplo para recordar un poco cómo Dios disciplina la incredulidad. Ustedes recuerdan la segunda vez que el pueblo tiene sed y se acerca a Moisés. Moisés, tenemos sed. La primera vez Dios le había dicho a Moisés: golpea la piedra con la vara y brota agua. La segunda vez Dios le dice a Moisés: no la golpees, sino háblale a la roca y de ella brotará el agua. Pero Moisés es incrédulo en ese momento, desobedece a Dios, golpea la roca. Dios bendijo a la nación a pesar de la desobediencia de Moisés, brota el agua para satisfacer su necesidad, pero aplicó una disciplina diciéndole a Moisés: por cuanto no creíste, no podrás entrar a la tierra prometida. Entonces no es extraño este proceder de Dios, y son esos detalles teológicos que Lucas nos permite ir viendo. Pero ¿cómo fue la respuesta de María? Ya vimos,
¿Cómo será? No conozco varón. ¿Qué le redijo el ángel a María? Versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué le está diciendo el ángel a María? Le está explicando qué es lo que va a suceder en ti. Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese cubrir con su sombra es muy parecido a lo que hacía la Chequiná en el Éxodo. ¿Recuerdan? La nube, la presencia de Dios protegiendo a la nación cuando viajaban de día. De alguna forma, el Espíritu Santo cubriría a María así como la Chequiná cubría al pueblo en el Éxodo. Pero lo interesante es que el ángel le da una señal, y es tu prima, tu parienta Elizabeth, ella ha concebido hijo en su vejez. Es decir, es imposible que ella pudiera tener un hijo y Dios lo hizo. Ve, verifícalo, aumenta tu fe. Hay una señal para afirmar la fe débil, pero débil que tuvo María en ese momento. Mientras que la señal que se le dio a Zacarías de enmudecerlo fue una señal de disciplina y de juicio. La palabra de Dios es todo suficiente para el cristiano, ¿cierto? No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero Dios es tan rico en gracia y misericordia que a corazones débiles como los de ustedes y los míos nos confirma muchas veces por medio de tipos de sucesos como estos. ¿Tú quieres saber que Dios santifica al pecador? Su palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo venir. Pero te permite experimentar la santificación de tu hermano en la iglesia, afirmando tu fe. ¿Tú quieres ver? Es posible que mi hogar destruido en dependencia de Dios pueda ser cambiado para la gloria de Dios, y te permite conocer hogares reestructurados. Puede que sí, puede que no, porque al final es un acto soberano. El hecho es que Dios va a buscar los medios de afirmar nuestra fe. Y lo hace con la palabra. Recuerden, tenemos un teólogo haciendo la narración, porque nada hay imposible para Dios. Esto no es una frase al azar. Cuando Dios le dijo a Abraham, tu esposa Sara va a tener un hijo que se llama Isaac, ¿cuál fue la respuesta de Sara? Risa. Y Dios, que escucha a Sara reírse, le dice a Abraham, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? ¿Ven cómo Lucas, en la narración de unos sucesos inspirados por el Espíritu Santo, aplica la misma teología para afirmar el corazón de María? Lo importante de la teología en momentos de duda, de cómo podemos aplicar la palabra de Dios en momentos como estos. Y así sucede en nuestra historia. Y así vamos en el versículo 38. Ya vamos avanzando, ya nos quedan un poco de 92 versículos, creo. Luego de ver esta comparación, luego de ver las respuestas de estas personas, entonces María procede inmediatamente ir y visitar a su prima. María va y visita a Elizabeth, los versículos del 39 al 56. Aquí hay un relato maravilloso donde Elizabeth, cuando ve que llega María, es llena del Espíritu Santo, así como el bebé estando en el vientre. Y Juan, estando en el vientre de Elizabeth, brinca, la criatura se mueve en el vientre cuando ve que llega María y saluda, porque sabe que ahí estaba el Señor Jesucristo. Una obra sobrenatural. Igual nos sirve también para darnos cuenta que la Biblia y Dios establece que la vida empieza ¿dónde? ¿Del momento de dónde? De la concepción. No eres vida porque has salido del vientre de la mujer, eres vida desde que estás dentro del vientre de la mujer. Y de forma sobrenatural decide aplicar el Espíritu Santo de una forma soberana. Así como Dios eligió de una forma soberana a personajes como Zacarías y Elizabeth, a unos jóvenes como José y como María, así también decide soberanamente dar su espíritu a quien lo decida. En este caso a Juan el Bautista desde el vientre. Y luego de que
Elizabeth afirma la fe de María contándole lo que le ha sucedido. María entona el primer villancico de la historia, que es conocido como el Magnificat. Por la primera palabra en latín de esta canción que se encuentra en el versículo 46, dice engrandece. Magnificat es la palabra en latín que se conoce así. El Magnificat es una canción. Y lo que hace María en esta canción de los versículos 46 al versículo 55 es una descripción de una rica teología. María dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios del pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María está trayendo las promesas que había hecho Dios en el Antiguo Testamento. Miren cómo María se describe, ¿no? Ha mirado la bajeza de su sierva. Incluso el ángel le dice: has hallado gracia delante de Dios, en el versículo 30. Eso nos recuerda entonces que María no es una persona que dé gracia, sino que recibe gracia. Que su condición es como la tuya, como la mía, una condición de pecado. Y esto inmediatamente nos hace pensar que es contrario a la doctrina ¿de quién? Del catolicismo romano. María recibe gracia como recibió Noé, y Noé halló gracia delante de Dios, pero no una gracia para dar, una gracia salvífica, sino para ser recibidora de ella. María describe cómo Dios actúa y cómo actúa en la antigüedad, cómo ha hecho proezas con su brazo. María describe: Dios es poderoso. Ha esparcido los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, ha dado bienes a los hambrientos. El poder de Dios es real, no únicamente porque lo estoy experimentando en mi vientre, porque de forma sobrenatural he concebido. El poder de Dios es real porque lo puedo conocer a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de las Escrituras. Y luego la historia continúa. Y viene el nacimiento de Juan el Bautista, del versículo 57 al 66. Ahí se le devuelve el poder hablar a Zacarías. Incluso vuelve a hablar en el momento que lo van a bautizar. Y él dice: no, su nombre es Juan, porque la comunidad quería ponerle el nombre de su padre, Zacarías, versículo 59. En ese momento, Elizabeth responde: su nombre es Juan. En ese momento le dan como una tablilla a Zacarías y él escribe ahí: Juan es su nombre, versículo 63. Y en ese momento se le fue abierta su boca y fue suelta su lengua. Recuerden, quedó mudo al empezar la concesión. Vuelve a hablar 8 días después, el momento que van a circuncidar a Juan. Ese tiempo normal, 9 meses. ¿Qué harían ustedes después de 9 meses de silencio? ¿Qué serían las palabras que ustedes dirían en todo este suceso como lo que estaba viviendo Zacarías? ¿Qué harían? Por fin, tengo un chisme que contarte que estaba que me mordía la lengua, no podía contarte. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Aquella vez que me ofendiste, no pude responderte como quería. Es que tú eres esto, esto y esto. Llevarías una cuenta de las ofensas de tu esposa y ese día te pondrías a cuenta de todas las veces que tuviste que quedarte callado. ¿Qué hizo Zacarías? Zacarías alabó a Dios. Y aquí vemos el segundo villancico de la historia de la humanidad, que se conoce como el Benedictus, por la primera palabra en latín de la canción, en el versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel. Zacarías inmediatamente alaba a Dios. 9 meses resistiendo en su corazón tantas palabras de agradecimiento a Dios. Y es maravilloso lo que este contenido tiene.
Quiero leerlos, por favor. Versículos 68 al 80. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, refiriéndose a Juan el Bautista, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz, por camino de paz. ¿Qué pueden ver ustedes en esta canción? Teología, ¿no? Descripciones de atributos de quién sería el Salvador. Nos ha dado un poderoso Salvador. Desciende de la casa de David, así como lo anunciaron los profetas. ¿Qué nos hace pensar esto y cómo podemos aplicar estas dos canciones? Esta doxología, estas alabanzas están cargadas ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Qué debe dirigir lo que esta iglesia cante aquí? La palabra de Dios. ¿Qué debe ser el contenido de las canciones que tú cantes? La palabra de Dios. No importa si la canción es rítmica y te quiere hacer mover. Eso no sirve de nada, mis hermanos, si la letra no está ajustada a lo que las Escrituras dicen. Engrandecer, bendecir, proclamar las verdades del obrar del poderoso Dios de nosotros, a quien que ha salvado a su pueblo, a quien que manifiesta misericordia, a quien que da luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, y nos hace caminar por un camino de paz, a quien que da conocimiento de salvación a su pueblo. ¿A quién que da conocimiento de salvación a su pueblo? ¿Para qué? Para perdón de pecados. No nos cansaremos, mis hermanos, de decir, así está mejor, no nos cansaremos de decir en esta congregación que nuestras canciones tienen que estar bañadas por las Escrituras. Aquí no buscamos exaltar al hombre, Dios me salvé. Aquí no buscamos decir verdades que no se encuentran, errores que están fuera de las Escrituras. Debo arrebatarle a Satanás lo que me ha dado Dios. Aquí buscamos proclamar lo que las Escrituras evidentemente revelan de nuestro Dios. Aquí vemos también algo muy importante que Lucas nos introduce a esta historia extraordinaria con personajes ordinarios, ¿cierto? Zacarías, Elizabeth, José y María. Es importante también, como decía Lucas en esta canción, que así como habían anunciado los santos profetas que fueron desde el principio, habían promesas que Dios había hecho de ese momento culmine en la historia de la humanidad. Dios enviaría a su Salvador. Esas promesas se hallaban en el libro de Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 4. Cuando dicen, en el capítulo 4 de Malaquías, por ejemplo, dice, versículo 2, pero ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Se acabaría la tiniebla que estarían viviendo. Y si en ese momento histórico la nación de Dios vivía unas tinieblas espirituales, ¿qué era la religión judía en ese momento? Legalismo, apostasía. En medio de, ¿qué es lo que vivían? El fariseísmo estaba de moda. Era un momento de tinieblas, pero era un momento difícil para la nación, porque esa profecía de que en los que temían a él se levantaría el sol de justicia había sucedido 400 años antes. 400 años de silencio. 500 años antes fue el último mensaje de un ángel, el ángel con Daniel. Tantos años de oscuridad y de tinieblas. Pero llegó el día. Y por eso Zacarías tenía tanto deseo de alabar a Dios. Porque Zacarías veía las promesas cumplidas en ese momento.
400 años de silencio y Dios entra en escena y no llega con una fanfarria, no llega con fuegos artificiales, con personas ordinarias, demostrando que Él es el Dios de los imposibles, demostrando su poder, porque Dios actúa en lo que para el mundo es ordinario, de forma extraordinaria. Un pequeño puñado en una ciudad que no conoce todo el mundo por allá, Valledupar, un poco de gente, un poco de personas, en situaciones que son irrelevantes para la sociedad vallenata. Pero ¿cómo puede Dios revelar en su corazón que Él es poderoso, que ha traído muertos a la vida? Personas que se someten a ese Dios voluntariamente y trayendo salvación a otras personas. Porque ese puñado de personas proclama con fidelidad en sus canciones, en sus predicaciones, en sus oraciones, las verdades de ese Dios. Es la historia de Dios, no la historia del hombre. Es Dios el personaje principal. Y Lucas, luego de hacer ese anuncio tan maravilloso, el momento ha llegado. ¿Y por qué Lucas hace la narración de Juan el Bautista? Bueno, porque nos dice en Malaquías, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 5, parte de la profecía, que en ese día que llegaría el sol de justicia, también yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Por eso es que a Juan el Bautista se le compara con Elías, porque había sido anunciado, no que Elías volvería físicamente, sino que vendría otro con su espíritu. Y aún en Miqueas capítulo 5, podemos ver esa profecía también acerca que los tiempos se habían cumplido de que venía en Belén. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y es por eso que Lucas añade estos datos históricos y datos que se encuentran en las profecías para afirmar nuestra fe. Nuestra fe no está basada en el aire. Nuestra fe no está basada en que seamos tontos. Nuestra fe no está basada, como dice el mundo, en que nos falta conocimiento académico e intelectual. Nuestra fe tiene un fundamento histórico, profecías cumplidas, como lo podemos observar. Para terminar, entramos a nuestro capítulo 2. Y luego que Lucas ha hecho el anuncio, nos ha introducido a la historia más grande por medio de estos sucesos, Lucas decide aplicar un principio que podemos ver en Deuteronomio, ¿no? ¿Cómo puedes tú afirmar cómo puedes tú ratificar que una afirmación es real? ¿Qué es lo que dice Deuteronomio? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo sabes tú que lo que se te está comentando es real? ¿Ustedes recuerdan? Hoy en día, ¿cómo podemos afirmar esto que me dicen es cierto? Porque 2 o 3 testigos corroboran esa información. Y Lucas lo que hace es mostrarnos testigos que creen en ese anuncio. Y en el capítulo 2, los primeros testigos son José y María. Luego vemos un personaje que se llama Simeón. Luego vemos a José y María. Vemos a otros personajes que son los pastores de ovejitas. Luego vemos a otro personaje que se llama Simeón. Y luego vemos a un personaje, una dama que se llamó Ana, a quien se llama como una profetisa. Y el último testimonio es el mismo testimonio de Jesús. Lucas utiliza varios testigos para ratificar su información. El bebé que estaba en el vientre de María es Jesús, el Cristo, ese Salvador. ¿Cómo lo ratifica? Poniéndonos testigos de estas verdades. ¿Cómo testifica María y José de que creyeron en este anuncio? Bueno, ellos creen en ese anuncio afirmando el nombre que el ángel les dijo que debían ponerle. Y eso lo vemos en los versículos 1 al 7 del capítulo 2. Cuando ellos fueron
Perdón, cuando en los capítulos, está más adelante, en el capítulo 2, versículos del 1 al 7, vemos cómo ellos son trasladados y vemos el nacimiento humilde de Jesús, ¿no? Aquí en esta parte lo que vemos es el nacimiento. ¿Dónde? ¿En una cuna de oro, con varillas de oro? ¿En un palacio? No, en un pesebre, el lugar donde se guardaban los animales. Y ahí vemos que nace en Belén, en el versículo 4, que es el cumplimiento de la profecía de Miqueas que les acababa de decir. Aquí Lucas nos introduce al cumplimiento de la profecía que se encontraba en Miqueas capítulo 5. Por eso Lucas en el versículo 4 nos cuenta cómo llegó José y María a la ciudad de Belén. Porque se iba a hacer un censo por primera vez en la historia de la humanidad. Imagínense en eso. Se iba a hacer un censo por la primera vez en la historia de la humanidad. Y José decide trasladarse a su ciudad de origen para ser empadronado, censado, donde él es, donde era su familia. Parece muy fortuito, ¿no? Parece muy del azar que justo cuando va a nacer Jesús, entonces José traslada a su familia a Belén y así, de forma fortuita, entre comillas, se da el cumplimiento de una profecía. Impresionante cómo Dios movió el corazón de Augusto César para hacer un censo que nunca se había hecho en la historia de la humanidad. Esto es otro detalle impresionante, otro detalle extraordinario que del ser humano. Ustedes no, nosotros no. Tú puedes aplicar disciplina a un hijo, pero solo Dios puede hacer que esa disciplina tenga sentido en esa persona. Tú puedes aconsejar a una persona a tu alrededor, pero solo Dios puede aplicar tus palabras, según las Escrituras, en el corazón de las personas. Y vemos un comienzo demasiado humilde. Dios, en la persona de Cristo, siendo encarnado, naciendo en las condiciones de ciudad. Ha sucedido lo que nunca hemos esperado como ciudad vallenata. ¿A quién te diriges tú para que su palabra sea verdadera y creíble a los demás? El alcalde, el gobernador, el gerente del banco, el apellido tradicional de esta época. No. Dios va a unos hermanos en la clasificación social o en la estratificación social del pueblo judío. Tenían más valor los animales que los pastores. Había más dolor para el dueño que se le muriera una oveja que se le muriera un pastor. Los pastores lo reemplazaban fácilmente. Una persona desechada. Y eso lo vamos a ver a lo largo del Evangelio de Lucas. Lucas incluye a aquellos que son desterrados y abandonados por la sociedad, a los que son sin valor. Verdaderos pastores. Hermano, que tú seas testigo de la verdad del Evangelio. No es por tu alcurnia, no es por tu estratificación, no es por tu nivel académico. Tú puedes participar de la más extraordinaria, que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Porque Dios decide utilizar personas ordinarias para estos asuntos tan extraordinarios. ¿No es extraordinario que Él es tu Salvador? ¿No es esa verdad de que Él es Señor, que Él es Cristo, que te trajo de la muerte a la vida? ¿No es lo más maravilloso que tú le puedes decir a una persona? Que Dios puede usarte a ti, así como nosotros nobles y simples pastores. Creyeron en ese anuncio y luego que hicieron, vayamos, movámonos a donde esto sucedió, fueron a Jesús. Fueron a Jesús. Cuando el Evangelio es predicado, tiene que ser, para que sea creído, ¿qué tiene que suceder primero? Tiene que ser predicado. ¿Cómo van a creer si no se les ha predicado? Y luego que es anunciado, tiene que ser creído en el corazón. ¿Y cómo es evidente que la persona creyó? El que cree en mí no tendrá hambre. El que viene en mí no tendrá sed. Ir a Él es lo mismo que creer en Él. Creyeron y fueron donde se encontraban y llegaron al pesebre. Y luego que llegan al pesebre, es evidente su fe salvífica, porque anunciaron todas las cosas que se les había dicho acerca del niño, versículo 17. Es evidente tu salvación en ti, no solo porque fuiste expuesto al Evangelio, no solo porque creíste en el Evangelio, no solo porque fuiste a Cristo, sino porque ahora proclamas el Evangelio.
Si tú no proclamas el Evangelio, debes dudar que el bebé que estaba en ese vientre es el Mesías, es el Salvador. Y ellos están cumpliendo todo lo que establece Éxodo 13 y Levítico 12 acerca de consagrar al primer hijo varón, tenía que ser consagrado, tiene que ser circuncidado, como lo instruye Levíticos capítulo 12, versículo 3, o Éxodo capítulo 13, acerca de los hijos que son consagrados, así como hizo Ana con Samuel. Y en medio de este suceso, caminando por medio del templo, se encuentra con un personaje, Simeón, versículo 25. Y la Biblia describe a este personaje como hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y no me quiero resistir al chiste que hacía aquella vez, bueno, broma. Imagínense la vida de Simeón. Su esposa diciéndole: no vayas tan tarde a servir, es un peligro que te vas a morir. El Mesías no ha venido y yo no veré muerte hasta que no lo haya venido Cristo. ¿Por qué estás en ese sitio? Te puedes morir, te vas a enfermar si te mojas. Yo no voy a morir porque el Mesías no ha venido y se me profetizó que yo primero, para morir, tengo que ver al Mesías. Y así fue ese anuncio particular, especial, únicamente en la vida de Simeón. Antes de morir, tú verías al Mesías. Y él ve al Mesías en el templo, movido, miren cómo utiliza la frase que utiliza Lucas, movido por el Espíritu, vino al templo. El azar, las situaciones fortuitas, como el censo que acabábamos de ver. Dios dirigiendo los hilos de la humanidad para confirmar los sucesos que estaban llevando a cabo de forma extraordinaria. Y en ese momento, él va al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para poder conformar al rito de la ley, versículo 28, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y hizo una bendición en ese momento. Se te anunció que verías al Mesías y después morirías. ¿Qué hubieses hecho tú si hubieses visto al Mesías? Yo no quiero morir, me voy corriendo. Me hago como el que no lo vi, me tapo los ojos. No. La vida solo cobra sentido cuando vivimos para anunciar el Evangelio. La vida solo cobra sentido cuando vivimos para el Mesías. Y así sucede. Y en ese mismo suceso, después que Simeón bendijo también a María, estaba, versículo 36, también allí Ana, una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Hermanos, son personas ordinarias. Simeón, un anciano, Ana, un anciano, Elizabeth, Zacarías, pero siempre estaban haciendo de su vida una vida viviéndola para Dios. En su cotidianidad, haciendo lo que tenían que hacer, una vida de fidelidad. Dios obra con personas ordinarias, pero con personas ordinarias que viven vidas de fidelidad. Dios puede obrar cualquier día a través de ti, traer salvación a otras personas, traer santificación a otras personas por el anuncio de las verdades que tú puedes proclamar del Evangelio, pero que se te halle siendo fiel a ti y a mí. Que así esta mujer de tantos años servía de noche y de día con ayuno y oraciones. Pastor, no puedo servir en la iglesia. Hermana, ore por la iglesia. Pertenezca aquí al grupo de oración. No, pastor, yo quiero otro ministerio. Y el último que testifica la verdad de que Jesús es el Mesías es Jesús mismo. La historia de ellos una vez fueron a celebrar la Pascua. Tal vez el niño dice, la escritura, que Jesús tenía 12 años. Versículo 42, tiene 12 años. Celebran la Pascua, de donde ellos viajaban hasta Jerusalén. Más o menos era un viaje de unas 36, 48 horas. Ellos van, celebran la Pascua. Cuando van por mitad de camino, anda, el Salvador se nos quedó. Se nos extravió el Mesías. José y María se encuentran en semejante problema. ¿Qué haremos? Al devolverse, el niño se queda solo unos días porque mientras que viajan, regresan. ¿Y cómo lo hallaron? ¿Dónde lo hallaron? En el templo. En el templo. En el templo. ¿Y qué hacían en el templo?
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te he buscado con angustia. María reclamándole a Dios. Pero una madre que te va a dar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Este es el testimonio de Dios acerca de sí mismo. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los asuntos de mi Padre, en la casa de mi Padre me es necesario estar. ¿Y cómo, según este relato de Lucas, Jesús es testimonio de sí mismo al decir que Él y el Padre son uno solos? Decir en el Antiguo Testamento que Dios es tu Padre es igualarte a Dios. Entonces Lucas nos da veracidad de que el suceso fue real, porque algunos personajes lo testificaron. José y María, los pastores, Simeón, Ana y el mismo Jesús. Hermanos, yo sé que ha sido un poco extenso, pero luego continuaremos no tan largo en el capítulo 3 cuando retomemos esta serie, que pudiéramos ver todo lo que Dios hace. Una y otra vez le repetí algunos asuntos, ¿no? Es una historia extraordinaria con personajes ordinarios, pero con personajes que se mantenían fieles a los asuntos de su diario vivir. ¿Cómo tú y yo entonces estamos viviendo? ¿Deseando la vida extraordinaria, pero no siendo personas fieles? ¿Vivimos para qué? ¿Para nosotros o vivimos para el conocimiento de Él? Dios dirige todos estos sucesos. Movió en el espíritu a Simeón para que estuviera en el día que Jesús fue llevado al templo. Acercó a Ana, y no era que estaban así, imagínense el templo lleno de personas. Y lo llevó en ese momento preciso. Se realizó un censo para que fuera trasladado a la familia de José a Belén y se cumpliera la profecía. Tomó personajes que eran imposibles de concebir, como Zacarías y Elizabeth, para que sirvieran de testimonio a María en medio de sus dudas de fe. En su fe, Dios, mis hermanos, dirige el curso de todas las cosas. No creas que tienen una vida fuera de los sucesos de Dios. ¿Qué estás viviendo el día de hoy? ¿Será que Dios no te está mirando? Yo creo que no. Es evidente que Dios es soberano. Es evidente que Él dirige cada uno de los sucesos de nuestra vida, para salvación o para santificación. Si Dios te ha traído aquí en esta mañana, no te trajo por el azar, no te trajo por asunto de la fortuna, te trajo porque Él dirige tu corazón a que escuches su verdad y tú reacciones a esa verdad. Los pastores escucharon, los pastores creyeron, pero los pastores fueron al Mesías. Ve con un corazón de arrepentimiento y fe y pídele a Cristo que te perdone de tus pecados. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, Padre, gracias por esta oportunidad de poder compartir, entendiendo, Señor, que quedan tantas cosas por fuera, pero creo que hay unos asuntos como la intención que tenía Lucas de que fuéramos afirmados en la verdad. La historia más extraordinaria que puede escuchar el hombre es que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero estos sucesos se llevaron a cabo de una forma extraordinaria, por un Dios extraordinario, usando instrumentos ordinarios. Glorificamos tu nombre por todo lo que tú haces, Señor, en la vida de los que aquí nos encontramos, siendo personas desechadas por la sociedad, pero amadas en ti, Señor. Te pedimos por las personas que han escuchado la verdad, de que deben reaccionar afirmativamente hacia el anuncio del Evangelio, de que deben ir en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, y que debe ser evidente proclamando ese Evangelio que dicen que debes. Bendice el regreso a nuestros hogares. Amén. Amén. Hermanos, gracias por su esfuerzo sobrenatural de escucharme en esta mañana, en medio de estos calores. Dios los anima a poder salir. Recuerden sus ofrendas, saludarse.